Quiero que me acompañes al libro de Efesios, al capítulo 3, versículo 14 al 19. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú te manifiestas en nuestra vida, Señor. Gracias por permitirnos estar reunidos en esta mañana como cuerpo de Cristo, en esta hora, Señor, para poder participar del pan y el vino que tú vas a impartirnos, Señor, para la edificación de tu cuerpo. Sigue llevando a cabo tu plan y tu propósito eterno en el nombre de Jesucristo. Amén. Mira, hermano, el apóstol Pablo en estos son del versículo 17 al 19. Son tres versículos, pero el apóstol Pablo en estos 3 versículos hace una oración por 5 puntos importantísimos, fundamentales para la iglesia y para ti personalmente como creyente. El apóstol Pablo, hermano, es del versículo 14 al 19. Primeramente, el apóstol Pablo ora para que los santos sean fortalecidos en el hombre interno. Ora también para que Cristo haga su hogar en los corazones de los santos. Esta es la oración que hace Pablo aquí en estas citas bíblicas. En tercer punto es que Pablo ora para que los santos aprendan todas las dimensiones de Cristo. Que eso es lo más importante. Tenemos que conocer a Cristo, hermano, no solamente como tu Salvador, ¿verdad? Porque Cristo es extensamente infinito. También ora para que los santos conozcan el amor de Cristo y para que los santos sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Fíjate, para que los santos sean llenos de la medida de Cristo, es decir, llenos de la plenitud de Dios. Lo que tú has conocido dentro de una denominación como la llenura del Espíritu Santo o como la unción. Entonces, esto es un proceso que en tu vida espiritual tú llevas. Y dice Pablo, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que Cristo, hermano, es inmenso. Y nosotros como creyentes es importante, hermano, que conozcas las dimensiones de Cristo. Porque a veces nomás lo conocemos por encimita, como el Salvador y ya. ¿Sí? Entonces el día de hoy yo te voy a hablar, hermano, un poco, porque son temas muy extensos, pero te voy a hablar del Espíritu Santo. 2 obras que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? En la vida de una persona, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Los 2 aspectos de la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando tú vas a la Biblia, hermano, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo tiene hay 2 aspectos de la obra del Espíritu Santo.
Amén. Entonces, el primer aspecto de la obra del Espíritu Santo se relaciona con la vida. Jesús enfatizaba mucho en este punto en el Evangelio de Juan, el cual es el Evangelio de la vida. ¿Sí? ¿Por qué el Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida? Mira, hermano, cuando tú lees la biografía de Juan, te vas a dar cuenta que Juan, su trabajo secular del apóstol Juan era remendar las redes. ¿Sí o no? Él reparaba las redes, hermano, de los pescadores. El trabajo secular de Pedro era pescar, ¿verdad? Él era el que aventaba la red, pero Juan las remendaba, ¿verdad? Porque las redes se rompían y pues él las arreglaba. Entonces, el Evangelio de Juan, hermano, es el Evangelio que Dios utiliza y es el Evangelio en donde por primera vez Jesucristo se presenta o se da a conocer como vida. Y por eso él decía, yo he venido para que ustedes tengan vida. Por eso él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso él decía, el ladrón no vino, el ladrón viene para robar, hurtar y matar. Yo he venido para que ustedes tengan vida. Entonces el Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida. Amén. Es el Evangelio que te presenta a Jesucristo como la vida. También decía Juan, en él estaba la vida. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos este punto, porque muchas de las veces, hermano, se habla mucho de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, pero se habla muy poco de la vida, ¿verdad? Y aquí lo importante, hermano, sí es la muerte y la resurrección, pero tenemos que entender que era necesaria para que la vida de Jesucristo pudiera ser impartida en el hombre. Esta vida, hermano, de la cual te habla Juan, no es nada más que el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver el Espíritu Santo o Cristo como nuestra bebida en cuanto al aspecto interno. Amén. ¿Por qué Cristo como nuestra bebida? Tú ya lo conociste como el Salvador. ¿Lo has conocido como el pan? ¿Te acuerdas cuando en el libro de Éxodo dice la Escritura que el pueblo de Israel se levantaba tempranamente por la mañana antes de que saliera el sol? ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel? ¿A qué se levantaba temprano? A recoger el maná que caía del cielo, el cual solamente era una representación, era un tipo, era una figura de la realidad, la cual es Cristo, porque ya luego el Señor Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 dice, yo soy el verdadero pan de vida. El que come de mí, dice, no como el que comieron sus antepasados en el desierto. Porque cuando ellos comían de ese pan, de ese maná, seguían teniendo hambre. El agua que bebía la mujer samaritana del pozo de Jacob, seguía teniendo sed. Por eso le dijo, yo soy el agua de vida. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida, todo aquel que coma de mí nunca más volverá a tener hambre. Entonces, te das cuenta que mismo Jesús, hermano, se autonombra el pan de vida, el agua de vida, el vino, la cena del Señor, el cordero inmolado, amén, etcétera. Entonces dice Juan
capítulo 7, del versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí estamos viendo a Jesús como nuestra bebida, lo que va a saciar tu sed. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto significa que el Espíritu Santo fluye dentro de ti. ¿Sí? Esto dijo, versículo 39, esto dijo del Espíritu. Fíjate bien, yo quiero que pongas mucha atención, hermano, a esta enseñanza. Dice Jesús, fíjate lo que Jesús dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús habló esta palabra, hermano, que es una promesa, ¿sí? Estaba profetizando algo que iba a suceder. La venida del Espíritu Santo, ¿sí? El impartir de la vida divina de Dios en el hombre. Entonces dice el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dice que lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen. Porque con la boca, dice Pablo, se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Entonces, en el momento en que tú creíste en el Señor Jesucristo, tú fuiste salvo. En el momento en que tú creíste en el Señor Jesucristo, tú recibiste esta promesa. ¿Sí? Y eso es algo, hermano, de lo cual nosotros tenemos que estar 100% seguros. Mira, a nosotros, hermano, yo todo el tiempo lo he dicho, nos han enseñado mal. A nosotros nos han enseñado que recibir el Espíritu Santo es recibir un poder sobrenatural en tu vida, para que tú puedas, así como, hacer cosas sobrenaturales. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo he venido para que ustedes tengan vida. ¿Sabes de qué manera Dios deposita su divinidad en ti? No va a bajar Dios, hermano, y te va a decir: ten. No va a ser por tus buenas obras. No va a ser por tu comportamiento. Lo hace por medio del Espíritu de Cristo. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, estás recibiendo la vida divina de Dios. No estás recibiendo un poder sobrenatural. ¿Por qué Dios deposita esa vida? Porque todo aquel que quiera ser introducido al reino de los cielos necesita ser portador de esa vida. Porque no puede entrar carne ni sangre al reino de Dios. Es imposible. Porque la carne y la sangre, hermano, está corrompido, está contaminado. Es una naturaleza corrupta, caída. Entonces dice Jesús que esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Y luego dice: pues aún no había el Espíritu. Pero ¿por qué dice Juan, aún no había el Espíritu? Después te da la respuesta: porque Jesús no había sido glorificado.
¿Qué quiere decir esto? Dios, hermano, es un Dios de proceso. Dios es un Dios de proceso. Y así como Dios está procesando tu vida, también Él se procesó. ¿Sí? Porque Dios dice, fíjate lo que dice, te lo dice Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 como al 10, y te lo dice Juan, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 14. Entonces Dios, hermano, habitaba en la eternidad y sigue habitando en la eternidad. Y Él necesitaba, para que su plan y su propósito eterno se llevara a cabo, hermano, Él necesitaba dejar la eternidad. Y entonces lo que dice Juan es, y el Verbo se hizo carne. Necesitaba corporificarse, necesitaba tomar forma de hombre, ¿verdad? Necesitaba morir, necesitaba resucitar y ser glorificado a fin de que Él pudiera cumplir la promesa de la cual está hablando Juan. A fin de que en el hombre pudiera ser impartido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, es esencial en nuestra vida. Es importantísimo. Porque nosotros vivimos, dice la Escritura, que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios para ir en contra de la corriente, en contra de ese sistema satánico que ha sido implantado en el mundo. Para que puedas soportar los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Para que puedas soportar los ataques de los brujos, de los hechiceros, de los santeros, de los satánicos que todo el tiempo están atacando a la iglesia en el ámbito espiritual. Entonces, dice, aquí Juan nos presenta a Cristo como los ríos de agua viva. ¿Sí? Nos presenta a Cristo como nuestra bebida. Esa bebida que solamente por medio de Él nuestra sed puede ser saciada. ¿Sí? Yo les comentaba el otro día, hermano, en el hombre, en su naturaleza humana, existe un vacío que no puede ser llenado con nada. Tienes el ejemplo de la mujer samaritana, que tenía 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Y esos maridos, hermanos, representan o tipifican los diferentes placeres y deleites del mundo, los cuales el hombre todo el tiempo busca para tratar de llenar ese vacío. Porque a veces quiero llenar ese vacío viajando, ¿sí? Trabajando, teniendo, logrando, siendo, etcétera. Y por eso dice Jesús, quien beba del agua que yo les doy, nunca más volverá a tener sed. Porque solamente Él puede llenar el vacío. ¿Sí? Entonces, Cristo como nuestra bebida es presentado en el Evangelio de Juan. Cristo como aquel que sacía nuestra sed. Y luego dice Romanos 8, capítulo 2. ¿Quién es el río de agua de vida? Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí Pablo ya te está diciendo a quién se refiere Juan cuando él dice, correrán ríos de agua viva en su interior. Jesucristo. Y Pablo, si te das cuenta, habla del Espíritu de vida, pero también en otras citas bíblicas se habla del Espíritu Santo, y también se habla del Espíritu de Cristo,
Y también se habla del espíritu vivificante en Corintios. ¿Acaso será que hay varios espíritus entonces? ¿Verdad que no? Así como solamente hay un Dios, hay un espíritu. Entonces, a eso se refiere Pablo, hermano, cuando dice que seamos plenamente capaces de aprender con todos los santos las medidas de Cristo. Tú tienes que entender que cuando Dios cuando la Escritura se refiere al Espíritu Santo, se refiere a un obrar del Espíritu. Cuando se refiere al Espíritu de Cristo, se refiere a otro obrar del mismo Espíritu. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios. Desde el libro de Génesis tú ves presente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Amén. Pero cuando el Señor Jesús dice ahí en Juan que el que creyera en Él de su interior correrían ríos de agua viva, el Espíritu aún no se había manifestado. No se había manifestado porque Cristo no había sido crucificado todavía, porque aún no había resucitado y porque aún no había sido glorificado. Amén. Entonces, dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjate bien, porque esto me puede confundir. Fíjate lo que habla Pablo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué Pablo habla del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo? ¿Sí te das cuenta? Que menciona el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. El título El Espíritu de Dios, hermano, se refiere al Espíritu que habitaba en la eternidad. Aquel verbo, hermano, que se hizo carne. ¿Sí? A ese espíritu se refiere. Aquel verbo que deja la eternidad, que se destrona, hermano, y que viene a este mundo como el Hijo de Dios. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, ese Espíritu de Dios, hermano, es al que se está refiriendo Pablo. Amén. Aquel Espíritu que era desde la eternidad y el que es el origen de todas las cosas, de toda la creación. Y cuando dice el Espíritu de Cristo, se refiere, hermano, ¿sí?, a la realidad de Dios. No se refiere al que creó todas las cosas, sino a la realidad. Dios manifestado, Dios hecho realidad al hombre. ¿Sí? Muchas de las veces dice la gente que es imposible ver a Dios. ¿Se han escuchado? Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero como Dios, como Jesucristo era la imagen del Dios invisible, ahí tú estás viendo a Dios. Pero ahora como Dios ha venido y ha depositado el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo en ti, o la vida divina de Dios la ha depositado en ti,
yo puedo ver a Dios a través del ¿cómo se dice? Del hombre, a través del cuerpo de Cristo. Pero hay veces, hermano, que yo ando viendo al viejo hombre que habita en el hermano Toño. Es decir, veo sus defectos, veo sus errores, pero no veo al Cristo que está siendo formado dentro de él. No veo a Dios. Pero sabes también a veces por qué no lo podemos ver, porque no somos un testimonio vivo. Por eso es importante ser testimonios vivos, hermano, que reflejemos la gloria de Dios, para que el inconverso cuando te vea, hermano, vea a Cristo en ti, para que vea la naturaleza de Dios que tú portas. Eso es algo que tienes que reflejar, no lo tienes que andar diciendo, lo tienes que reflejar, se tiene que manifestar. Amén. Entonces, el Espíritu de Cristo, hermano, es el que lleva todo lo necesario para que la obra eterna de Dios se pueda llevar a cabo. Amén. Después de la resurrección de Jesús, ¿sí? Es cuando viene, o es cuando se puede liberar la vida que Él portaba, con el propósito de dársela a sus discípulos. Entendamos que los discípulos no son únicamente los que están trabajando para el reino de Dios. Si tú has creído en el Señor Jesús, tú eres un discípulo. Porque tú tienes que aprender a Cristo. Esto significa que tienes que seguir sus pasos, que tienes que ser como Él. En eso consiste, hermano, la vida cristiana. Y como Dios ya puso en ti su vida, ¿sí? Tienes que vivir en esa vida. Por eso dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Ya no vivan así. Vivan conforme al nuevo hombre que está siendo edificado en ustedes. Amén. Gloria a Dios. En una ocasión, hermano, cuando el Señor Jesús ya había resucitado, ojo con esto, ojo con esto, el Señor Jesús ya había resucitado, ya no estaba en un cuerpo humano, ya Dios le había entregado un cuerpo glorificado. ¿Sí te acuerdas que leímos que dijo Juan? A esto se refiere al Espíritu que aún no había venido, porque Cristo no había sido glorificado. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, Dios le entrega un cuerpo glorioso. Tenemos que entender, hermano, que la muerte, ¿sí? No es la muerte, hermano, la resurrección no consiste en que tú regreses de la muerte a la vida. Es necesario que el hombre muera para que Dios le pueda entregar un cuerpo glorificado. ¿Sí? Porque si el hombre no muere, hermano, no puede tener un cuerpo glorioso y no puede entrar en la presencia de Dios. Este cuerpo no puede entrar en la presencia de Dios, tiene que ser destruido por la muerte. Entonces, la muerte de Jesús, hermano, consistía en eso, en que su cuerpo humano fuera destruido y Dios le entregara un cuerpo glorioso para que pudiera ascender con el Padre. Pero en esos 40 días que Él anduvo en la tierra, un día llegó con los discípulos. Esto tú lo vas a ver en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22. Entonces llega el Señor Jesús con los discípulos. ¿Y sabes lo que hizo? Dice que sopló en ellos el Espíritu. ¿Sí?
Ahora, dice, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, que como él ya había muerto y ya se le había entregado un cuerpo glorioso, ya la vida que él portaba, dice Juan, en él estaba la vida. Esa vida que estaba en él ya había sido liberada y ya podía ser impartida en el hombre. ¿Sí? Entonces, cuando él sopla el Espíritu en los discípulos, les impartió su vida. ¿Sí? Tú vas a ver en la Biblia, hermano, solamente 2 imparticiones del Espíritu Santo. La primera es en Juan 20:22 y la segunda es el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, capítulo 2. Nada más. Y si te das cuenta, Dios o el Señor Jesús en 2 ocasiones impartió el Espíritu Santo en los discípulos. Una fue en Juan 20:22. ¿Con qué propósito? Y la otra fue en el día de los Hechos. ¿Con qué propósito? Porque a mí me han enseñado, hermano, que el libro de los Hechos 2:38, cuando desciende el Espíritu Santo y todo el día de Pentecostés, me han enseñado que ese es el bautismo en el Espíritu. Pero yo tengo que saber por qué el Espíritu fue derramado en el día de Pentecostés en los discípulos y por qué en Juan 20:22 el Espíritu fue derramado también en los discípulos. ¿Cuál era el propósito? Dice Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Aquí los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero después de ellos recibir el Espíritu Santo, les dio una indicación bien importante, hermana. Les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. Pero ya habían recibido al Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les dijo no salgan de Jerusalén hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo? Fíjate, el Espíritu que ellos reciben, hermano, en Juan 20:22 es el Espíritu de vida. En ese momento cuando Jesús sopla en ellos, ellos reciben la vida. Y en el día de los Hechos reciben el poder, la autoridad de Dios. Porque una cosa es la vida y otra cosa es la autoridad. ¿Sí? Entonces, en el momento en que tú creíste en Jesucristo, recibiste la vida. En el momento en que tú te bautizaste y naciste de nuevo, recibiste el poder y la autoridad de Dios. ¿Verdad? Porque se necesitan las dos para vencer el mundo. Amén. Entonces, era importante, hermano, que el Señor Jesús cambiara de un cuerpo humano a un cuerpo físico. Amén. Por eso dice ahí en Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Porque era necesario que Jesús se transfigurara de un cuerpo humano a un cuerpo espiritual. Amén. Entonces, si Cristo al día de hoy, hermano, no hubiera muerto en la cruz, el Espíritu Santo no hubiera podido impartirse como vida, ni como poder, ni como autoridad. Y el hombre, hermano, seguiría en su misma condición, en la misma condición caída. Amén. Gloria a Dios. Entonces, después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús, viene Cristo y sopla en los discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo como vida. Amén. Gloria a Dios.
¿Por qué yo necesito recibir a Cristo como vida? Acuérdate que mi condición es serpentina, caída. El hombre en el huerto del Edén adquirió la naturaleza de Satanás. Y cuando Dios deposita su vida en ti, es precisamente para que esa naturaleza vaya siendo echada fuera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo necesito recibir el poder y la autoridad de Dios? La vida es para tu diario vivir, porque tú tienes que enseñarte a vivir a Cristo, ¿sí? Porque tenemos que ser testimonio vivo de Jesús. El testimonio no solamente se da, ¿sí?, de lo que Dios hizo en tu vida. El testimonio se vive, hermano. Tenemos que vivir a Cristo. Cuando les dicen a los hermanos, ¿quién vive? A ver, yo les voy a decir y ustedes contestan. ¿Ya saben lo que tienen que contestar, no? ¿Quién vive? ¿Quién vive? La pregunta es, ¿verdaderamente está viviendo Cristo o sigue viviendo el viejo hombre? Y si vive Cristo, Cristo se tiene que reflejar, ¿sí o no, hermana? Si vive Cristo, lo tienes que reflejar. Dice que somos como espejos, que debemos reflejar la gloria de Dios. No, pues si no, nomás es de decir, vive Cristo. ¡Ah! Cristo tiene que vivir verdaderamente. Entonces, cuando los discípulos, cuando Cristo sopla en los discípulos, ellos están teniendo una experiencia interna del Espíritu Santo. Viene la vida de Dios a tu interior, a tu vida, y tú empiezas a tener un cambio metabólico en tu interior. Porque lo que va a hacer esa vida va a transformar tu carácter, va a transformar tu mente, va a transformar tus emociones, va a transformar tu alma. ¿Sí? Te va a renovar, va a formar dentro de ti un nuevo hombre, la nueva criatura de la cual habla Pablo. Amén. Entonces viene Cristo a tu vida como el aliento divino. ¿Sí te acuerdas que en el Génesis hizo lo mismo Dios cuando formó al hombre? Lo mismito, dice que sopló en él el aliento de vida. Pues lo mismo hizo Jesús, hermano, cuando se presentó ante los discípulos en Juan 20:20, sopló en ellos el aliento de vida, impartió la divinidad de Dios en el hombre. Ahora, hermano, el hombre es como Jesucristo en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Ahora el hombre tiene una doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Gloria a Dios. Ahora, dice, esa es la parte de Cristo como nuestra vida, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra parte del libro de los Hechos, capítulo 2. Cristo como nuestra vestimenta. Dice Pablo, revestíos del nuevo hombre, vístanse del nuevo hombre. Esto es en un aspecto externo, no es ya interno, ya es afuera. Y vamos a empezar con Lucas 24:49. Entonces, cuando Cristo no había sido crucificado, la promesa todavía no se cumplía, ¿verdad? Porque dijo Juan, porque el Espíritu aún no estaba.
Ahora dice en Lucas 24:49, he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Cuál era esa promesa? Lo que había prometido, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre los que creyeren en Él. Entonces en Lucas 24:49 se cumplió la promesa de Juan. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Por qué Jesús ya pudo enviar la promesa? Porque ya había sido crucificado y ya había sido glorificado. Ya tenía un cuerpo glorioso. Pero quedaos vosotros, fíjate lo que les dijo. Es decir, que ya había soplado en los discípulos su vida, ya se las había impartido, pero les dijo, pero quédense en la ciudad hasta que sean investidos de poder de lo alto. Todavía no se vayan. ¿Por qué se tenían que quedar en la ciudad, hermano? Porque ellos fueron llamados, al igual que tú, para servir a Dios. Tú no puedes ir, hermano, a servir a Dios, tú no puedes ir a predicar el Evangelio si no has recibido el poder del Espíritu Santo. Porque de lo contrario te va a dar una zarandeada el enemigo. Por eso Jesús les dio la instrucción, ya recibieron el Espíritu Santo como vida. Y estos ya se querían ir a ganar almas para el Señor, a predicar el Evangelio. Jesús les dijo, espérense, no salgan de la ciudad. ¿A qué iban a salir? A predicar el Evangelio, porque esa era la misión. No salgan hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo, el cual iba a venir en el día de Pentecostés. Entonces, la palabra investidos de poder, hermano, significa que se ha recibido un cargo importante o un don que permite ejercer poder. Para que tú puedas ejercer la autoridad de Dios sobre las tinieblas, necesitas ser investido con el poder de lo alto. Por eso es importante el proceso, hermano. ¿Creíste en el Señor Jesús? El segundo paso, ¿cuál es? Bautízate. En las iglesias, hermano, hay hermanos que han creído, ya son salvos, pero no han recibido el poder del Espíritu Santo. Y entonces ellos no pueden ejercer la autoridad de Dios. Tú tienes que entender que cuando viene una situación a tu vida, no sé, un problema, un desánimo, que ya entraste en depresión, que andas todo ansioso, etcétera, etcétera, Dios te da el poder de que tú ejerzas su autoridad sobre esa situación. Para eso es el poder de Dios. ¿Sí? Para que cuando haya una necesidad, hermano, tú vayas y ores por esa persona. Tienes el poder, tienes la autoridad de Dios de reprender a las tinieblas. Pero a veces, hermano, nosotros andamos enfrascados en otras cosas y nos olvidamos de esto que es tan importante. ¿Por qué cuando hay una situación, tú no oras por la persona? Ay, déjale hablar al pastor o a los intercesores, al que tiene el don de liberación. ¿Por qué no lo haces tú? Si Dios te ha dado el poder y la autoridad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar bien seguros, hermano, de lo que Dios nos ha dado para que lo puedas utilizar. Amén. Entonces, la palabra investidos de poder significa que se ha recibido un cargo importante o un don que permite ejercer poder. También significa revestirse. ¿Sí sabes lo que es revestirse? Ahorita estamos vestidos. Pues que te pongas encima, hermano, una vestimenta, la armadura de Dios. Revestirse de una determinada cualidad o carácter.
Entonces, cuando dice Pablo, vístanse del nuevo hombre, significa, aprópiate el carácter de Cristo. ¿Sí? Tienes que vestirte del carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Pues lo que dice Gálatas 5:21, más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, y las manifestaciones divinas del Espíritu Santo, ese es el carácter de Cristo. De eso me tengo que vestir. Amén. Entonces en Lucas 24:49, ¿verdad? Vemos que el Espíritu Santo es comparado con una vestimenta. Amén. Si tú te das cuenta, en la parábola del hijo pródigo, también el Espíritu Santo o Cristo es comparado con una vestimenta. Cuando dice que regresó el hijo pródigo, dice que volvió en sí y regresó con su padre. Y cuando su padre lo vio, dice que corrió, lo abrazó y lo besó. Y luego le dijo a los criados, maten el mejor becerro y hagámosle una buena fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero ha resucitado. Y luego dijo, y vístanlo con la mejor vestimenta. ¿Sí? Entonces, también ahí, hermano, el Espíritu Santo es tipificado como tu vestimenta. Entonces tenemos que revestirnos del poder de lo alto. Amén. Entonces beber se relaciona con la vida y el vestir se relaciona con el poder. Tú necesitas esas dos manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso en el libro, en la Biblia tú encuentras dos obras diferentes que el Espíritu Santo lleva a cabo. Cuando el Señor Jesús sopló en los discípulos y cuando en el día de Pentecostés depositó en ellos su autoridad y su poder. ¿Sí? En el libro de Juan 20:22 fue para que ellos pudieran ser transformados en su manera de vivir. En el libro de los Hechos fue para que ellos tuvieran el poder y la autoridad para poder servir a Dios. Entonces, cuando tú estás siendo bautizado en el Espíritu, en otras palabras, tú estás siendo lleno de su poder y de su autoridad. Amén. Eso no tiene nada que ver, hermano, con los dones y con el hablar en lenguas y eso. O sea, ¿para qué Dios nos da su autoridad y su poder? Acuérdate que todo el tiempo, hermano, dentro de ti va a haber una ley que te va a llevar a hacer lo malo. La ley del pecado y de la muerte. Entonces necesitas ejercer la autoridad de Dios ante la situación, ante la circunstancia. ¿Sí? Mira, tenemos que entender, hermano, que nosotros como cuerpo de Cristo somos un guerrero corporativo. ¿Sí? Y cuando la Escritura habla de que tenemos que pelear contra el enemigo, no quiere decir que tú lo vas a hacer solo. Porque si tú lo haces solo, hermano, el diablo te va a dar una zarandeada. Todo el cuerpo de Cristo, hermano, está peleando la guerra. Está peleando la guerra espiritual, la batalla. Por eso en el libro de Efesios, la iglesia o el cuerpo de Cristo en el capítulo 6 se presenta o es presentado como un guerrero corporativo, ¿verdad? Entonces, cuando tú, hermano, vives, cuando el enemigo viene y te presenta la tentación, ahí es donde tú tienes que ejercer la autoridad de Dios. Cuando tú tienes depresión, ejerce la autoridad de Dios. Para eso Dios te la dio. ¿Sí?
Cuando hay un problema, ejerce la autoridad de Dios. ¿Sí? A veces, hermano, a veces caemos en el error, de que ya no congeniamos con la esposa, con el esposo, y empezamos a discutir en lugar de ejercer la autoridad de Dios que te ha dado. Para que el problema ¿cómo se dice? Se deshaga. Pero le damos cavidad y empezamos a alegar. Pues hay que ejercer el poder y la autoridad. Para eso Dios te la dio. Para vencer la tentación. Para vencer el deseo. ¿Sí? No nos la dio, hermano, para tenerla de adorno. Y eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que enseñarnos a ejercer la autoridad de Dios. Tenemos que enseñarnos, hermano, porque la iglesia necesita ejercer la autoridad de Dios. Por eso tú ves las iglesias, mira, hermano, por eso en las iglesias ves tanta cosa. Aparte de que hay una inmadurez en el creyente, ¿sí? No ejerce lo que Dios le ha dado. Por algo Dios te la dio. Porque eso es lo que te va a preparar, es lo que te va a capacitar para que tú puedas enfrentarte ante el ¿cómo se dice? El sistema. Entonces tú tienes la autoridad de Dios, úsala, dale un uso, utilízala. Amén. Entonces dice el libro de los Hechos también, 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces un viento recio, hermano, representa poder. ¿Sí? Un viento recio representa poder. Entonces, en el libro de los Hechos, hermano, estamos viendo cuando ese viento recio desciende y el Espíritu Santo se posa sobre los discípulos, estamos viendo que el poder, que la autoridad de Dios se les es entregada a ellos. ¿Sí? Entonces vemos que nosotros necesitamos esos dos aspectos del Espíritu Santo. La vida para nuestra transformación, porque necesitamos ser transformados, hermano, necesitamos ser santificados, y la santificación se lleva a cabo por medio de la vida, pero también necesitas el poder de lo alto, necesitas la autoridad de Dios para poder resistir la batalla, para poder resistir los ataques, las acechanzas del maligno. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permitió reunirnos en su casa como cuerpo, por la palabra que es el alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra, dice, que sale de la boca de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias en esta tarde ya, amado Dios, porque tú permitiste que en este día, Señor, estuviéramos reunidos en tu casa, en esta tu casa de oración, como cuerpo, como iglesia. Te damos las gracias porque tú pusiste el querer como el hacer en nosotros, para dejar nuestras actividades, para dejar de hacer lo que teníamos pendientes y venir a dedicarte este tiempo a ti, Señor. Te damos gracias por el alimento que tú nos impartiste, gracias porque alimentaste nuestro espíritu, y esto es únicamente para que la obra del proceso de la salvación se siga llevando a cabo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo nuestro hombre interno, que permitas que sigamos conociéndote, amado Dios Todopoderoso,
pero sobre todo experimentándote en nuestro diario vivir. Permítenos experimentarte y enséñanos, amado Dios, a experimentarte y a disfrutarte en medio de la prueba, en medio de la tribulación, porque ahí es donde verdaderamente se puede experimentar y disfrutar tu gracia. Síguenos llenando de tu paz, de tu gozo, y permite que todas las manifestaciones del Espíritu Santo, amado Dios Todopoderoso, sigan siendo ejercitadas a fin de que nosotros podamos vivir como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.